Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Muy buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Hoy iniciamos nuevamente con mucho optimismo una nueva sesión radial que permitirá que sigas aprendiendo en casa durante este tiempo de aislamiento social. Una oportunidad para estar en familia y aprender junto con ellos. ¿Recuerdas cómo has venido practicando en las sesiones anteriores habilidades como el saber escuchar, comprender, expresar las ideas y emociones, narrar un relato y opinar con coherencia y cohesión? Así es, estimado estudiante. Todas estas habilidades que has practicado en las sesiones anteriores te han ayudado a seguir desarrollando tu competencia comunicativa respecto a la expresión oral. Y ello te permitirá saber usarlo en cualquier situación de la vida diaria, sea en la escuela, en la comunidad o fuera de ella. Antes de iniciar la sesión, te recomendamos lo siguiente. Asegúrate de estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. Coordina también con tus padres o tutores para evitar todo tipo de interrupciones. No olvides tener a la mano hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Es importante que recuerdes que todos tus apuntes y las actividades que vayas registrando lo hagas en hojas de papel, con el propósito de ir archivándolo en tu portafolio. Ten a la mano también un diccionario para que consultes palabras que tal vez tengas dificultad de entender su significado. En esta oportunidad, el propósito de la sesión del día de hoy será recuperar información e interpretar en forma oral textos poéticos. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos grandes actividades. La primera está orientada a recuperar la información del texto oral que escucharás, y la segunda te permitirá interpretar sobre el contenido del texto oral. En ese sentido, estimado estudiante, hoy pondrás en práctica las habilidades de recuperar información e interpretar sobre un texto poético. A modo de ejemplo, te comento que muchas veces los adolescentes y jóvenes desean la libertad y la buscan. Hubo un joven peruano que quiso expresar esta cualidad de reaccionar de forma diferente ante la vida. Me refiero a Javier Heró, que a los 18 años escribió el poema El río. Escucha con atención y disfrútala. Luego te pediré que respondas algunas preguntas. El río, yo soy un río, cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles. Doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche. Trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Ahora que escuchaste el poema, te pregunto, ¿qué información del texto que pudiste identificar consideras importante? Así es, estimado estudiante. El poema nos ofrece información, como por ejemplo, cuando dice, se desliza por los valles fértiles, da de beber al ganado, a la gente. Los niños se acercan de día a él, entre otros. ¿Qué crees que significa el río para el poeta?
El río es una metáfora que usa el poeta para referirse a la vida. Así como el río fluye, así pasa la vida también. ¿Qué recursos del texto poético has identificado y te ha ayudado a interpretar el sentido del poema? Así es, estimado estudiante. Seguramente has identificado recursos literarios, como por ejemplo la metáfora, en donde el poeta hace uso del término río para compararse. Yo soy un río. ¿Te das cuenta, estimado estudiante, de la riqueza que nos ofrece un poema para poder recuperar información e interpretarlo? En ese sentido, el gran reto de hoy, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, será que recuperes información de un texto poético y a partir de ello, interpretes en forma oral sobre lo abordado con la persona con quien compartes este espacio. Iniciemos la actividad 1, denominada Identifico y recupero información de un poema. Para esta actividad, es necesario seguir las indicaciones que a continuación te iré mencionando. 1. Escucha con mucha atención el poema La danza de las horas del poeta peruano Abraham Valdelomar. Cuando lo escuches, imagínate cada verso. Haz que despierte en ti tus emociones. Ten una idea general de qué trata el poema. Recuerda, un poema es un texto lírico que se caracteriza por expresar sentimientos mediante un lenguaje artístico con la intención de emocionar. 2. Fíjate en el título. Todos los títulos son importantes y apuntan hacia el tema del poema. Por ejemplo, si el poema se titula El río, es casi seguro que intentará hacernos experimentar lo que para el poeta simboliza el río. En este caso, el poema que escucharás se titula La danza de las horas. 3. Toma apunte de lo que vas escuchando, ello con la intención de recuperar información. Anota la palabra que se repite constantemente, pues es una pista que te ayudará a comprender lo que el poema nos quiere transmitir. Asimismo, toma apuntes de las ideas para luego ordenarlas y tener insumos para tu interpretación. 4. Identifica los recursos o figuras literarias, pues son recursos que los escritores emplean con la finalidad de provocar sensaciones, sentimientos e ideas que giren en torno al tema del poema. Al igual que el carpintero usa el serrucho para trabajar la madera, el poeta se vale de herramientas para escribir sus poemas. Estos se llaman recursos literarios. Así te mencionaré algunos como la comparación, que consiste en comparar seres u objetos que comparten características semejantes. Por ejemplo, si digo, tus ojos se parecen a las estrellas, estoy comparando los ojos con las estrellas. La metáfora. Dos elementos tienen una relación de semejanza o de similitud. Por ejemplo, en el verso, yo soy un río cristalino en la mañana. La relación de semejanza está entre el poeta y el río. En esta metáfora, el autor afirma que él es como un río en la mañana, cristalino. La personificación da cualidades y comportamientos humanos. Por ejemplo, la luna se rió al verme. Que la luna se ría es una cualidad del ser humano. La hipérbole expresa una exageración. Por ejemplo, decir te quiero hasta el cielo. 5. Formula el tema del poema.
Recuerda que el tema es el asunto del texto y expresa de manera resumida todo el contenido que se desarrolla en este. Para identificarla, fíjate en el título. Hay palabras claves que ayudarán. Asimismo, interrógate. ¿De qué trata el texto? Asocia la palabra clave con lo que se dice en el texto. Luego, responde con una frase nominal. Recuerda, la frase nominal es una expresión que tiene como palabra principal un nombre, es decir, un sustantivo. Por ejemplo, si pregunto, ¿de qué trata el texto? La respuesta sería la frase nominal, la vida. Ahora, escucha y disfruta con atención 3 estrofas del poema La danza de las horas y toma apuntes en una hoja de papel para recuperar información. ¿Listos, estimados estudiantes? Escuchemos. La danza de las horas. Hoy, que está la mañana fresca, azul y lozana. Hoy, que parece un niño juguetón la mañana. Y el sol parece como que quisiera subir corriendo por las nubes. En la extensión lejana, hoy quisiera reír. Hoy, que la tarde está dorada y encendida, en que cantan los campos una canción de vida, bajo el cóncavo cielo que se copia en el mar. Hoy, la muerte parece que estuviera dormida, hoy quisiera besar. Hoy, que la luna tiene un color ceniciento, hoy, que me dice cosas tan ambiguas el viento, a cuyo paso eriza su cabellera el mar. Hoy, que las horas tienen un sonido más lento, hoy quisiera llorar. Ahora que escuchaste el poema, les pregunto, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, escribe tus respuestas en la hoja de papel. ¿Qué información pudiste tomar apuntes del poema? ¿Qué te sugiere el título del poema? ¿Qué te sugiere el título del poema? ¿Qué recursos literarios pudiste identificar? Vuelve a ver tu toma de apuntes y apóyate de ello para responder. Si ya tienes la respuesta, compártelo con la persona que te acompaña. Ahora, estimado estudiante de primer grado de secundaria, te pregunto, ¿qué sentimientos ha despertado en ti escuchar este poema? En la primera estrofa, la voz del poeta dice: y el sol parece como que quisiera subir, corriendo por las nubes, en la extensión lejana. Hoy quisiera reír. ¿Qué recursos ha utilizado el poeta para referirse al sol?
¿Qué despierta en el poeta observar de esta manera el paisaje? Así es, estimado estudiante, el poeta hace uso de recursos literarios como por ejemplo la personificación, cuando se refiere al sol queriendo subir corriendo por las nubes. Y todo ello despierta en el poeta las ganas de reír y de estar alegre. Y ahora te pregunto a ti, estimado estudiante de segundo grado de secundaria, ¿de qué trata el poema? Por ejemplo, el poema nos ofrece la metáfora del tiempo y su relación con las emociones. A la mañana la asocia con reír, a la tarde con vivir y besar, a la noche con la ambigüedad y con llorar. Entonces, podemos decir que el poema aborda los distintos estados de ánimos de una persona, asociada con el tiempo. ¿Por qué en el poema el poeta dice, hoy que la luna tiene un color ceniciento, hoy que me dice cosas tan ambiguas el viento, hoy quisiera llorar? Así es, estimado estudiante, el color ceniciento que presenta la luna puede significar un estado de ánimo distinto a la alegría como es la tristeza, el desánimo, la melancolía. Qué importante es prestar atención a la forma de lenguaje que tiene un poema, ya que ello nos transmite sentimientos. Muy bien, hemos terminado la primera actividad, cuyo propósito era recuperar información de un poema que escuchaste. Ahora pasemos a la siguiente actividad. Iniciemos la actividad número 2, denominada Interpretamos a partir de la información que nos ofrece el poema. Es importante, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, que sepas que cuando nos referimos a la palabra interpretar, estamos refiriéndonos a la acción de explicar el significado o sentido de algo. En este caso, explicarás el sentido de un poema. Para ello, busca palabras sobre cómo se siente el yo poético, qué anhela, qué le gusta, qué le perturba o le duele. Recuerda, el yo poético es la voz que habla en el poema expresando sus sentimientos. Lo mágico de la poesía es que es un texto muy íntimo. Habla de lo más profundo del autor. Estimado estudiante, ahora que tienes información sobre el poema La danza de las horas, es momento de expresar nuestras ideas acerca de él. Para ello, debes tener en cuenta dos cosas. Primero, revisa la información registrada en tu hoja de papel. Segundo, redacta a partir de dicha información unas breves líneas sobre el poema. Para ello, ten en cuenta el tema, algunas expresiones, palabras claves, recursos expresivos que ha usado el autor.
contextualiza el escrito y da un comentario final. Por ejemplo, lo redactaría de la siguiente manera. En el poema La danza de las horas, se puede apreciar distintos estados de ánimo del yo poético en la medida en que transcurren las horas. El título es una metáfora del ser humano con el tiempo. Es por ello que él se siente con ganas de reír en la mañana, en la tarde con ganas de besar, mientras que cuando avanza el tiempo de la noche, su sentir cambia y tiene ganas de llorar. Este poema me invita a reflexionar sobre lo complejo que somos como seres humanos desde que existimos. No tengas miedo de equivocarte. Recuerda que un poema es un texto que te invita a sentir y despertar tus emociones. Nunca habrá una interpretación igual a otra, porque el análisis poético no solo depende de lo que vivió el autor, sino también del lector. Ahora es tu turno de hacerlo, querido estudiante. Si ya lo tienes, muéstrale a la persona que te acompaña en este momento. ¿Cómo te sientes ahora que ya logramos realizar esta segunda actividad? Así es, estimado estudiante. Uno se siente bien consigo mismo cuando se va alcanzando las metas. Recuerda que el propósito de esta segunda actividad fue la de interpretar a partir de la información del texto oral, en este caso de un poema. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir con las actividades retadoras? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Recuerda, estimado estudiante, que al interpretar en forma oral, estás poniendo en práctica tu habilidad de comprender y explicar el sentido de un tema determinado. Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, te dejamos las siguientes actividades retadoras. Si eres estudiante de primer grado de secundaria, busca un poema entre tus textos escolares y escríbelo en tu hoja de apunte. En caso de no tener textos escolares, acude a una canción que también es un texto poético. Una vez que tengas escrito el poema o la canción, vuélvela a leer e identifica en ella las pistas que te ayudarán a comprender el sentido del poema, el título, las palabras claves, los recursos literarios. Subráyalos en el mismo texto. Luego, redacta la interpretación sobre el poema en 2 párrafos. En el primer párrafo, empieza mencionando el título del poema y el nombre del autor. Puedes agregarle algún dato interesante sobre el poeta. En el segundo párrafo, explica de qué trata el poema y qué sentimientos se transmite en él. ¿Qué recursos utilizó el poeta para poder transmitir aquello? Puedes citar algunos de los versos para colocarlos como ejemplo. Finalmente, termina señalando qué te pareció el poema. Exprésala de manera oral a tus familiares. Todos estos pasos, regístrala en una hoja y archívalo en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, busca también un poema entre tus textos escolares y léelo a tus familiares con entonación y volumen de voz adecuado. Luego, escríbelo en una hoja de papel, subraya en él las palabras y expresiones claves e identifica los recursos literarios. Redacta la interpretación del contenido del poema, contextualizando el mensaje. Finalmente, exprésales oralmente la interpretación sobre el contenido del poema a tus familiares y recoge por escrito las impresiones de tus familiares sobre la forma de cómo lo expresaste. Recuerda también que esta actividad debe quedar registrada en la hoja de papel para archivarla en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dáselo con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final de la sesión.
Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre la sesión de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale que te exprese en forma oral la interpretación que hizo sobre el contenido del poema y bríndale alcances de cómo ir consolidando dicho aprendizaje. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para trabajar su producto exigido al término de la sesión. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya ayudado a descubrir la importancia de expresar en forma oral las ideas. Hasta nuestro próximo programa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero.